Hola a todos, hoy vamos a esperar juntos un momento lleno de emoción que todos hemos estado esperando. Finalmente, el día en que Truong recuerda todos los viejos recuerdos, ha llegado el día en que regresa con Tieu-nu y Dui para que todo vuelva a ser como antes, completo y lleno de amor. Pero lo especial no termina ahí. Tieu-nu ha preparado un regalo muy sorprendente, algo que Truong nunca imaginó después de tantos días de separación. ¿Adivinan qué es? Sigan viendo el video para descubrir este regalo especial. Cuando la luz del amanecer iluminaba los techos de las pequeñas casas, todo el pueblo parecía despertar después de una noche tranquila. Los rayos de sol dorados se extendían sobre la tierra, creando un paisaje sereno y lleno de vida. Era una mañana maravillosa en el pequeño pueblo donde Tieu-nu y su hijo Dui vivían. En su humilde casa, el ambiente cálido y familiar envolvía a toda la familia. Aunque la vida aquí era simple, el amor y la conexión entre ellos hacían que todo fuera invaluable. Al amanecer, cuando el cielo aún estaba cubierto de niebla, Tieu-nu ya se había levantado temprano. Con su sonrisa amable salió de la casa lista para ir al campo y comenzar a trabajar en la tierra de la familia. Cada paso que daba estaba lleno de determinación y perseverancia, y sus manos trabajadoras arañaban la tierra para preparar la nueva cosecha. Aunque el trabajo era arduo, era una fuente de alegría para ella, ya que era la forma en que mantenía la vida de la familia y cultivaba esos pequeños pero constantes sueños. Junto a su madre Dui, el niño adorable siempre corría alegremente a su alrededor. Sus pequeños pies se movían rápidamente por los caminos de tierra, caminando con una inocencia y libertad absoluta. De vez en cuando, el niño se detenía para jugar y divertirse con los pájaros que pasaban o las flores silvestres al borde del camino. La risa cristalina de Dui resonaba por todo el campo como una melodía suave y alegre de la vida. El niño era como una imagen viva de esperanza y futuro. La vida aquí, aunque carecía de las comodidades de la ciudad, estaba llena de momentos valiosos. Cada mañana, al ver a su madre trabajando incansablemente, Dui sentía el amor infinito que ella le daba. Cada mirada de Tieu-nu contenía una fuerza y sacrificio que hacían que Dui se sintiera más fuerte y maduro. En ese entorno sencillo, aunque la vida a veces era difícil, siempre sentían el amor y la felicidad sencilla que provenían de las pequeñas cosas a su alrededor. Aunque eran una familia pequeña en medio del campo, era el amor entre ellos lo que creaba un espacio cálido y unido. Mañanas como estas, aunque laboriosas, eran los momentos en los que Tieu-nu y Dui experimentaban la mayor felicidad: vivir en una familia llena de amor. Ambos continuaron trabajando juntos, creando momentos de unión y cultivando un futuro más brillante, aunque solo fueran días tranquilos, pero increíblemente significativos. Cuando el sol ya había subido alto al mediodía, su luz brillaba con fuerza sobre todo, y el aire se volvía cálido, deslizándose suavemente sobre los campos de arroz verdes. Tieu-nu y Dui estaban descansando en el porche de su casa. Ambos habían estado trabajando desde temprano en la mañana con gotas de sudor en sus frentes, pero sus rostros aún mostraban sonrisas suaves. Tieu-nu estaba sentada inclinada con la mirada fija en el horizonte donde las ramas de los árboles se movían con la suave brisa. Dui, con sus pequeños pies, se balanceaba como si estuviera pensando en algo. Todo era muy tranquilo, muy familiar con la vida cotidiana que los rodeaba. En ese momento de calma, un sonido repentino rompió el ambiente. Una voz familiar resonó clara y cálida, como un ritmo que ambos habían escuchado tantas veces antes. Tieu-nu, Dui. La llamada era suave pero llena de emoción, haciendo que el corazón de Tieu-nu latiera con fuerza. Ella se dio vuelta a su mirada sorprendida y llena de emoción, y cuando sus ojos se encontraron con la figura que estaba junto a la puerta, no podía creer lo que veía. Era Truong. Truong realmente había regresado.
Lo vio allí, en ese espacio familiar, como si no hubiera cambiado mucho desde los días pasados. Su rostro seguía siendo el mismo con sus rasgos decididos y esos ojos que todavía guardaban profundas reflexiones. Tanto Tieu-nu como Dui estaban atónitos. Dui fue el primero en correr hacia él, sus pequeños pies no podían ir más rápido que su corazón. Truong levantó a Dui sus brazos cálidos, lo abrazaron como si no hubiera habido ningún tiempo de separación. Tieu-nu se quedó quieta, sus ojos llenos de lágrimas, pero incapaz de apartar la mirada de Truong. A lo largo de los años, ella había tenido que enfrentarse valientemente a muchas dificultades, preocupándose sola por su hijo, pero ahora la figura de Truong, el hombre que se había ido, regresaba como una señal de nueva esperanza. Truong se acercó a Tieu-nu, sus miradas se encontraron en un silencio, pero llenas de palabras no dichas. Un largo silencio como todo lo que se había acumulado durante los años de separación. «He vuelto», dijo Truong suavemente, su voz tranquila con un toque de cansancio, pero con esa dulzura familiar que Tieu-nu aún recordaba. Ella no podía creer lo que escuchaba, pero el calor de esas palabras la hizo no poder contener sus emociones. Tieu-nu solo lo miraba sin decir nada, solo con esa mirada llena de sentimientos y amor. Recordaba los días pasados cuando Truong era su compañero a través de todas las dificultades, todas las pruebas de la vida. Recordaba las noches en vela cuando juntos hablaban sobre el futuro, sobre las esperanzas, sobre los sueños. Pero luego, por alguna razón, él tuvo que irse y ella tuvo que encargarse de todo sola. Con el tiempo ella se había acostumbrado a la vida sin él, aprendiendo a ser más fuerte, pero el amor y la nostalgia por Truong siempre estaban presentes en su corazón. «No te vas a ir más». Finalmente Tieu-nu habló, su voz temblorosa por la emoción. Truong sonrió suavemente, una sonrisa ligera pero que contenía todo un mundo de sentimientos. Levantó la mano y acarició el cabello de Dui. Luego respondió suavemente: «Ya no me voy. He vuelto para no separarme nunca más de ti y de Dui». Dui levantó la cabeza para mirar a su madre y luego se volvió hacia Truong con los ojos llenos de inocencia y esperanza. Aunque no entendía completamente la historia de los adultos, sabía que algo muy importante había cambiado y todo parecía ser algo muy bueno. Dui extendió sus manos y abrazó a Truong como queriendo decir que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Truong se agachó y abrazó a los dos. La sensación de calor y paz lo hizo suspirar profundamente. Finalmente había regresado. Todo estaba listo para un nuevo capítulo en sus vidas. Esa tarde, bajo el cálido sol, Truong, Tieu-nu y Dui se sentaron juntos sin decir nada más, solo con miradas, sonrisas dulces y lágrimas de felicidad cayendo por el rostro de Tieu-nu. Los días de separación habían terminado y ahora estaban juntos de nuevo para construir un futuro lleno de esperanza, rodeados de las alegrías sencillas pero invaluables de la familia. Cuando la luz del mediodía se filtraba a través de las hojas verdes de los árboles, el aire parecía aún cargado con las emociones de ese encuentro inesperado. Truong había regresado no solo trayendo consigo viejos recuerdos, sino también una nueva alegría, una nueva esperanza para Tieu-nu y Dui. Después de esos momentos tan emotivos cuando Truong abrazó con fuerza a Tieu-nu y a Dui, los tres se sentaron juntos. El sentimiento de cercanía y calidez hizo que por un momento olvidaran todas sus preocupaciones. Tieu-nu se quedó en silencio por un momento, luego de repente se levantó. Su mirada se dirigió hacia el interior de la casa. Truong percibió algo extraño, pero simplemente observó en silencio. Tieu-nu entró en la casa y silenciosamente abrió el cajón donde había guardado el regalo especial. Lo había preparado desde hace mucho, pero ahora era el momento adecuado para dárselo a él.
La emoción en su pecho aumentaba cada vez más, su corazón latía con fuerza al pensar en el momento en que Truong descubriría lo importante que había estado guardando durante todo este tiempo. Tieu-nu regresó con una pequeña caja de regalo en las manos. La caja estaba envuelta en papel blanco puro, atada con un lazo amarillo claro, algo sencillo pero muy elegante. Con suavidad la puso frente a Truong. Su mirada era suave pero también brillaba con expectación. Ella no dijo nada, solo lo miró esperando alguna reacción de su parte. Truong miró la caja de regalo y luego a Tieu-nu. En su corazón había algo de preocupación pero también mucha curiosidad. Extendió su mano para tomar el regalo, desató el lazo suavemente y abrió la caja. Lo que vio dentro lo hizo detenerse. Un momento de silencio se alargó. Dentro de la caja había una prueba de embarazo, algo que nunca imaginó ver en un momento tan inesperado como este. Truong miró la prueba de embarazo, luego miró a Tieu-nu. Su mirada estaba llena de asombro. No sabía qué decir, pero una sensación de felicidad lo invadió. Aunque no necesitaba palabras, entendió claramente el mensaje que Tieu-nu quería transmitir. Tieu-nu estaba embarazada. Un hijo, una nueva vida, un futuro que estaba a punto de llegar. Esa era la mayor felicidad que podía imaginar. Levantó la vista y miró a Tieu-nu. En sus ojos brillaba una felicidad que no podía contener. «Tú», dijo Truong, su voz temblorosa como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Tieu-nu solo sonrió suavemente, su mirada cálida llena de amor. «No volví solo para criar a Dui contigo, sino también para cuidar de este bebé», dijo ella con suavidad pero sinceridad. «¿No sabías que estoy embarazada?», preguntó Truong. Sus ojos aún no podían apartarse de la prueba de embarazo en sus manos. «Sabía que te alegrarías, pero quería que lo sintieras como una sorpresa. Tanto Dui como este bebé te necesitarán», dijo Tieu-nu con voz suave pero llena de orgullo. Se sentía que los días difíciles de antes habían sido arduos, pero ahora al estar frente a Truong, todo parecía estar recibiendo nueva fuerza. Una pequeña familia estaba siendo completada, y el futuro ya no parecía algo lejano. Truong no dijo nada más, solo caminó hacia Tieu-nu. Puso su mano sobre su hombro y luego la atrajo hacia su pecho. «Gracias por mantener todo esto tan valioso, tanto a Dui como al bebé», susurró Truong, su voz cálida y llena de emoción. «No puedo describir toda esta felicidad. Nuestras vidas serán completas». Tieu-nu sintió el calor de los brazos de Truong. Cerró los ojos, respiró profundamente y una sensación de paz y felicidad llenó su corazón. En ese momento supo que no importaba cuán difícil fuera la vida, mientras estuvieran juntos, todo sería mucho más fácil. Dui, el niño que estaba cerca, vio la escena tan emotiva entre su madre y Truong. No entendía toda la historia, pero su mirada inocente parecía sentir algo muy especial. Corrió hacia Truong, le dio un abrazo con los brazos cruzados, sonriendo de oreja a oreja. «Papá ha vuelto», dijo Dui con su voz clara llena de alegría. Truong miró al niño y luego se agachó para abrazarlo. «Papá ha vuelto, hijo», dijo Truong, su voz quebrada llena de amor. No podía describir toda la felicidad que sentía, pero una cosa era segura. Truong había vuelto no solo para ser el padre de Dui, sino también para ser el padre del bebé que Tieu-nu llevaba en su vientre. Los tres se quedaron allí en el abrazo mutuo, sintiendo la conexión, el amor y la felicidad indescriptible. Una nueva vida comenzaba con un bebé a punto de nacer y con una familia que siempre se apoyaría mutuamente para superar todas las adversidades, construyendo un futuro brillante. Sus corazones latían al unísono, creando una melodía de felicidad optimista. Nada podría separarlos. Al día siguiente, el aire fresco de la mañana aún mantenía una ligera sensación de frío, pero prometía un nuevo día lleno de esperanzas.
Después de desayunar juntos, Truong miró a Tieu-nu con una mirada tierna. ¿Estás lista?, le preguntó su voz llena de preocupación pero también de entusiasmo. Tieu-nu lo miró algo sorprendida, luego sonrió. Sabía que Truong quería llevarla al ginecólogo, pero su atención y cuidado aún lograban calentar su corazón. «Ya estoy lista», respondió Tieu-nu, su voz suave pero llena de confianza. Sentía que este era un paso importante no solo por la llegada del bebé, sino porque era un momento que compartirían juntos como familia de la manera más completa posible. Truong preparó la moto sujetando el casco mirando a Tieu-nu. «Vamos», dijo con una sonrisa brillante. Tieu-nu sonrió y asintió con la cabeza, luego se subió a la moto con él. Ambos no dijeron nada, pero el ambiente entre ellos estaba lleno de comprensión y unión. Sentían que estaban en un nuevo camino donde cualquier dificultad podría superarse siempre y cuando estuvieran juntos. Llegaron al hospital no muy concurrido, pero con una atmósfera de cuidado y calma. Truong ayudó a Tieu-nu a entrar en la sala de consulta, sujetando su mano con fuerza, como si quisiera darle un poco más de fuerza. Tieu-nu pudo ver la preocupación en sus ojos, pero también había esperanza y amor. Ella también sentía algo de nerviosismo. Era la primera vez que visitaba el ginecólogo desde que supo que estaba embarazada, y la presencia de Truong a su lado la hacía sentirse más tranquila que nunca. Los llevaron a la consulta. El doctor los recibió con una cálida sonrisa, lo que inmediatamente hizo que Tieu-nu se sintiera más relajada. El doctor hizo algunas preguntas básicas y luego acomodó a Tieu-nu en la camilla para la revisión. Truong se sentó cerca de ella tomando su mano como una forma de tranquilizarla. Sus ojos no se apartaban de ella ni por un segundo. Tieu-nu sintió el calor de su mano como si todo lo bueno estuviera por llegar a sus vidas, y el bebé en su vientre tendría una familia llena de amor. Después de la revisión, el doctor comenzó a revisar los resultados. «El bebé está desarrollándose bien, todo está en orden», dijo el doctor con voz suave pero segura. Tieu-nu y Truong se miraron sintiendo como si una gran piedra se hubiera levantado de sus corazones. Truong sonrió ampliamente, sus ojos brillaban como nunca antes. Ella miró en sus ojos viendo la felicidad y el orgullo reflejados en ellos. «Gracias, doctor», dijo Tieu-nu, su voz suave sin poder esconder la alegría en su corazón. Cuando salieron de la consulta, Truong no dejó de sonreír, sus ojos brillaban. «¿Cómo te sientes? ¿Qué tal?», le preguntó. Tieu-nu lo miró, sus ojos brillaban de felicidad. «Me siento feliz. Gracias por siempre estar a mi lado», respondió ella, su voz cálida y llena de gratitud. Truong la miró, luego de repente la abrazó con fuerza. «Siempre estaré a tu lado, protegeré a ti y a este bebé pase lo que pase», susurró. Tieu-nu sintió su corazón latir más fuerte. La felicidad la envolvía por completo. Este era el momento que había estado esperando, cuando una verdadera familia comenzaba a formarse con todas las alegrías y desafíos por venir. Salieron del hospital tomados de la mano caminando bajo el cielo azul. Tieu-nu sintió paz en su corazón, pero también pensaba en los desafíos por venir. Sin embargo, con Truong a su lado sabía que juntos podrían superar todo. El bebé en su vientre tendría un futuro lleno de amor, no solo como esperanza para su familia, sino como testimonio del amor profundo que Truong y ella se tenían. Truong condujo con una sonrisa que no se quitaba mientras Tieu-nu iba sentada detrás sintiendo la brisa suave acariciando su rostro. Ambos permanecían en silencio, pero entre ellos había una unión inquebrantable. No necesitaban decir nada más, solo estar juntos era suficiente. Habían pasado tantos años separados, pero ahora cada momento juntos era más valioso que nunca.
La moto avanzaba rápidamente por el familiar camino del pueblo, con los campos de arroz verdes a ambos lados, y a lo largo del camino los árboles alineados como testigos del paso del tiempo. El corazón de Tieu-nu latía fuerte, pero no era preocupación, sino alegría y esperanza. El futuro ya no parecía incierto, sino lleno de luz, donde estaba Truong Duy y el bebé que crecía en su vientre. Los tres caminarían juntos por un camino lleno de desafíos, pero también de amor, sin que nada pudiera separarlos. Y hoy era el día en que habían alcanzado un nuevo hito en su largo viaje de vida, donde el amor y la familia eran el ancla más firme. La historia de Tieu-nu Truong y Duy apenas comienza, pero con amor, resistencia y la fe en la familia, juntos superarán cualquier desafío. Cada paso que dan está lleno de esperanza por un futuro brillante, donde el amor es la mayor fuerza que les ayudará a enfrentar todas las dificultades. Con cada día que pasa se acercan más al sueño de construir una familia completa y feliz. Si les gusta esta historia y quieren seguir los próximos eventos, no olviden presionar suscribirse ahora mismo. Acompáñenos en este viaje lleno de emociones. Gracias por siempre estar con nosotros y apoyarnos. Y no olviden compartir esta historia para que todos puedan sentirla. Nos vemos en los próximos videos.